Muy bien, acá estamos de nuevo. Entonces, vamos a empezar a trabajar sobre los acuerdos, la construcción de acuerdos para la enseñanza y la evaluación, y sobre la planificación la planificación que tiene que hacer cada docente, volcando lo acordado en estas reuniones de trabajo. Otra vez vamos a remitirnos a estos textos tan claros, tan fáciles de leer, que les recomiendo que ustedes por favor los consigan, que se llaman Directores que hacen escuela. Bien. Acá habla, por ejemplo, del rol del director respecto al asesoramiento de los docentes en cuanto a su planificación. En principio, la verdad que parte de algo que es básico, ¿no? Cambiar esa concepción de que tengo que hacer la planificación porque me la piden. No, la planificación no es un requerimiento burocrático, sino es una herramienta de trabajo del docente que permite proyectar sus prácticas en función a una reflexión sobre qué enseñar y cómo hacerlo. ¿eh? No hacemos la planificación porque es una exigencia, bueno, es un papel, se lo damos al director y punto, no. La planificación es proyectar nuestra tarea, teniendo en cuenta nuestras concepciones sobre cómo enseñar y qué enseñar, siempre enmarcadas por los diseños curriculares, porque no existe una autonomía de cátedra acá, ¿no? Tenemos nuestros diseños que son prescriptivos. Entonces, ¿cómo se planifica a nivel institucional y cómo esto después se vuelca en la planificación de cada docente? Este documento, yo les estoy comentando, habla que al inicio del ciclo lectivo es el momento de los acuerdos de enseñanza y los acuerdos de evaluación, acuerdos que deben enmarcarse en el diseño curricular. En el caso de secundaria, por ejemplo, tenemos los departamentos de integración curricular. En la resolución sobre departamento de integración curricular claramente estaba establecida una primera reunión con el fin de labrar estos acuerdos. En el caso de primaria, lo mismo, ¿no? En este caso podemos hacer reuniones de equipo escolar básico por año y por ciclo, para establecer estos acuerdos de qué enseñar, cómo evaluar, siempre bajo el marco de los diseños curriculares. Ahora bien, este documento establece la importancia de construir en forma colectiva los mapas curriculares. ¿Y a qué se refiere con los mapas curriculares? El mapa curricular, según lo que dice este documento, es como un cuadro con dos columnas, una sobre lo que establece el diseño curricular de los contenidos que debieron enseñarse y otra sobre lo que efectivamente se enseñó en cada año, para que el docente del año siguiente, del año de estudio siguiente y del año calendario siguiente, parta de lo efectivamente sabido por los alumnos y no lo que hipotéticamente tenían que saber de acuerdo a los diseños curriculares. Obviamente que un mapa curricular debe ser construido en forma colectiva. Por eso es la reunión departamental por ciclo, por año, que se hace al inicio del ciclo lectivo, en la que tiene que tener un lugar, por supuesto, el equipo de orientación escolar y constituir una reunión de equipo escolar básico. A partir de estos acuerdos de enseñanza y de los mapas curriculares, se establecen los contenidos anuales por materia en secundaria o por área en primaria, siempre considerando los diseños, ¿no? Y a partir de todos estos acuerdos institucionales es que cada docente tiene que elaborar su propia planificación. En este caso, las planificaciones pueden ser por mes, por semana o por tema, por unidad temática, pero nunca deben faltar los objetivos, los contenidos, la secuenciación de los contenidos, por medio de qué actividades se van a enseñar estos contenidos y los alumnos van a aprender estos contenidos. ¿Qué recursos se van a utilizar? Mapas, nuevas tecnologías, videos, pizarrón, tiza, globo terráqueo. ¿Cómo va a ser la gestión de la clase? Y cuando hablamos de gestión de la clase nos referimos a la diversidad de agrupamientos que vamos a tener, agrupamiento único en donde todos nos veamos en una forma de un semicírculo, agrupamientos múltiples dentro del aula en función a la diversidad de la situación de nuestros estudiantes, cómo vamos a hacer la puesta en común,
que tiene que ver con el punto siguiente, la sistematización, que es el cierre que realiza el docente validando desde la ciencia el conocimiento que construyeron los alumnos en forma colectiva. Nunca debe faltar ese cierre, esa sistematización del contenido. Y por supuesto, la evaluación tanto de lo que pudieron aprender los estudiantes como nuestra propia evaluación como docentes, si logramos o no logramos lo que teníamos planificado. Muy bien. Y acá, desde el rol del directivo, algunos criterios a considerar en las devoluciones a las planificaciones. Acá hay algo que es fundamental y que no se suele hacer en las escuelas, por lo menos en las secundarias, que es darle una devolución al docente de lo que planificó. La falta de devolución al docente sobre su planificación es la que convierte a la planificación en un mero requerimiento burocrático. Como no hay devolución, ¿qué piensa el docente? Tengo que hacerlo, lo hago, total, nadie la va a mirar. La devolución es fundamental, como dice acá el texto, porque reconoce su trabajo y permite, si es pertinente, el asesoramiento. ¿Y qué debemos mirar como directivos cuando leemos una planificación? Si está adecuada a la norma, por ejemplo, si los contenidos son los contenidos del diseño curricular y los que surgen de los mapas curriculares institucionales. Si está en correspondencia con el proyecto institucional y la secuencia mayor en la que se encuentra. Otra vez lo de los mapas curriculares, la secuencia mayor, y el proyecto institucional, ¿en qué sentido? En que si el proyecto institucional habla y pone como uno de los ejes la construcción colectiva de conocimiento y la participación de los estudiantes, las prácticas de enseñanza propuestas en las planificaciones tienen que ir en ese sentido. Bueno, otra vez lo mismo, cuidar la correspondencia de lo planificado con los mapas curriculares, para que no dar por sabido lo que los alumnos no saben. La progresión, la secuencia debe ser una progresión de contenido de menor a mayor complejidad. La diversidad, la atención a la diversidad es fundamental. Sin atención a la diversidad de nuestros jóvenes no hay inclusión posible. La falta de atención a la diversidad es la que genera la repitencia, la que genera el abandono interanual, la que obstaculiza las trayectorias de nuestros jóvenes. La complejidad tiene que ver también con las propuestas de enseñanza que se encuadren en las disciplinas, en la complejidad de las disciplinas, en la multicausalidad y no en lo simplista, no en visiones de sentido común que muchas veces no es el sentido de las ciencias. El realismo se ve mucho en el uso de los recursos que se plantean tienen que ser realistas y tienen que ser en relación a lo que tiene cada institución. Claridad en cuanto al aprendizaje esperado y los niveles de logro, sobre todo con los estudiantes. Que los estudiantes sepan bien qué esperamos de ellos, cuáles son los niveles de logro que esperamos de ellos. Y eso tiene que ver finalmente con la acreditación, ¿no? Obviamente que previamente hay una evaluación en proceso, siguiendo a Rebeca Nijovic. Todo esto entonces tiene que ver con la construcción de acuerdos para la enseñanza, la planificación y la lectura y asesoramiento que nosotros hacemos a partir de las planificaciones de los docentes. Estudien mucho, ustedes se van a postular para una tarea fundamental, que como ya les dije es un derecho que tienen, pero también constituye una enorme responsabilidad en estos tiempos que vivimos. Garantizar la inclusión de todos nuestros jóvenes, nuestros niños en las escuelas aprendiendo, que es lo único que le va a dar el derecho que tienen a vivir en un país mejor. Y eso es responsabilidad de los directores. Garantizar el derecho social a la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Les doy muchísimas gracias por haberme escuchado y